Rusia los borrará del mapa. Letonia y Lituania no saben lo que les espera. A medida que la tensión entre la OTAN y Moscú se intensifica, los pequeños estados bálticos encabezados por Letonia se encuentran al borde de un abismo. Las simulaciones militares predicen un destino devastador y a su vez Letonia y Lituania serían arrasados en cuestión de horas si estallara una guerra con Rusia. Con esto para Moscú, el creciente despliegue de tropas de la OTAN en su frontera es una provocación inaceptable. Y Letonia y Lituania, como fieles miembros de la Alianza Atlántica, se han convertido en peones estratégicos a sacrificar. Bastaría 10 días para borrarlos del mapa. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Letonia y Lituania podrían ser borradas del mapa. Así se resumen las sombrías predicciones que rodean el futuro de este pequeño país báltico y sobre todo porque se encuentra atrapado entre las ambiciones geopolíticas de la OTAN y Rusia. En un juego de guerra modelado por el Centro Americano de Guerra de Nueva Generación, los peores escenarios para Letonia y Lituania en una eventual confrontación con Rusia se desarrollan con una rapidez devastadora. Letonia, dicen, se perdería de inmediato y en 10 días la mitad de Lituania estaría arrasada. Pero tengamos en cuenta que lo que para Occidente parece una advertencia, para Rusia representa una justificación lógica y una respuesta inevitable a la acumulación de fuerzas hostiles en su frontera. El periódico alemán Bild reveló este escenario de guerra diseñado por antiguos generales de la OTAN como Philipp Bridoble y Ben Hodgers, quienes buscaron prever la reacción de la Alianza Atlántica ante una ofensiva rusa en el 2027. En este análisis, las cifras son aterradoras. Rusia, imparable en su primer avance, arrasaría las defensas bálticas en cuestión de días. Las fuerzas lituanias, por ejemplo, perderían 17 tanques, 145 vehículos blindados y 3.650 soldados en tan solo 10 días, mientras que Rusia sufriría bajas más cuantiosas, con la pérdida de 411 tanques y 1.019 vehículos blindados y 11.420 soldados. Con esto claro está que estas cifras, sin embargo, no parecen desanimar a Moscú, donde se ve la guerra no solo como una cuestión de números, sino también como una cuestión de supervivencia nacional. Las pérdidas proyectadas para ambos bandos en esta simulación de guerra son significativas. Pero lo que subyace a este análisis es una visión más profunda. La OTAN está utilizando a los estados bálticos como peones en su estrategia militar contra Rusia. Según el editor jefe de la revista Defensa Nacional, Igor Korotchenko, esta estrategia se inscribe en un esfuerzo constante de demonizar a Rusia en Europa y de preparar psicológicamente a los ciudadanos europeos para una confrontación abierta. Y así también la rusofobia, asegura Korotchenko, y sobre todo porque es la herramienta con la que Occidente justifica su creciente gasto militar y más que todo el envío masivo de armamento a Ucrania. Este enfoque bélico no es nuevo. De hecho, ya en el 2018, el expresidente estadounidense Donald Trump exigió a sus aliados de la OTAN que aumentaran su gasto en defensa el 4% del PIB, bajo la amenaza de abandonar la alianza si no se cumplían sus demandas. Aunque en aquel entonces esta presión fue recibida con escepticismo, hoy en día ha quedado claro que la militarización de Europa del Este, particularmente de los países bálticos, es una realidad ineludible. Con la mirada puesta en el 2027, la OTAN no solo planea simulaciones, sino que ha comenzado a actuar en el terreno. Los expertos militares como Vlad Shlepchenko recuerdan que la alianza ha estado expandiendo y fortaleciendo sus bases militares en varias zonas de los estados bálticos. En estas bases se han desplegado batallones combinados, compuestos por soldados de diferentes países, con el objetivo de crear una línea de contención contra Rusia. Para el 2029 se espera que estas bases estén preparadas para recibir brigadas completas, listas para una eventual guerra.
Pero ¿qué significa esto para Letonia, un país cuya historia está marcada por invasiones y ocupaciones? Letonia, desde el punto de vista ruso, se ha convertido en un punto estratégico, clave para las ambiciones de la OTAN en la región. Para Moscú, la acumulación de tropas y armamento occidental en las fronteras de los estados bálticos es un casus belli, una provocación que no puede ser ignorada. La idea de que Letonia podría ser borrada del mapa no es una hipérbole, es, en muchos sentidos, una advertencia sobre lo que está en juego en este escenario geopolítico. El análisis de estos juegos de guerra y simulaciones revela un patrón inquietante. Hace una década, la Rand Corporation, uno de los centros analíticos más influyentes en Estados Unidos, predijo que Rusia necesitaría solo 36 horas para tomar control de los países bálticos. Este tipo de predicciones alarmistas, señala Shlepchenko, se utilizan para justificar un mayor gasto militar por parte de la OTAN y sus aliados. La lógica es clara. Si no invierten en defensa, Rusia avanzará. Y para evitar esto se necesitan más tropas, más armas, más infraestructura militar. Los cálculos de la Rand Corporation en ese entonces se centraban también en Ucrania. De hecho, la idea de que Rusia podría tomar Kiev en 3 días fue una de las narrativas predominantes en los círculos militares occidentales antes del inicio de la operación militar especial en el 2022. Sin embargo, el rápido envío de armamento antitanque y sistemas de defensa aérea por parte de Occidente a Ucrania cambió ese panorama. Así, el temor de una rápida victoria rusa en los países bálticos sigue siendo utilizado como justificación para la militarización de la región. Desde la perspectiva rusa, sin embargo, estos esfuerzos occidentales no son más que una provocación. Letonia, al albergar fuerzas de la OTAN, se convierte en un blanco legítimo en cualquier conflicto futuro. El pequeño país báltico, que apenas ha conocido la independencia en los últimos 30 años, se enfrenta ahora a la posibilidad de ser destruido en una guerra que no ha elegido, pero en la que se ha visto arrastrado por su lealtad a la Alianza Atlántica. Las cifras de bajas proyectadas en los juegos de guerra son impactantes, pero también reveladoras de la disparidad de fuerzas. Si bien Rusia sufriría más pérdidas en términos absolutos, su capacidad para reponer equipos y personal es mucho mayor que la de pequeños estados bálticos. Y es por eso que Letonia, con una población de poco menos de 2 millones de personas, simplemente no tiene la capacidad de resistir una invasión rusa a gran escala. Y esto es algo que los generales de la OTAN conocen bien. Con esto, el objetivo último de estos juegos de guerra es claro: preparar a Europa para una guerra con Rusia. Pero, como señala Korotchenko, esta preparación no es solo militar. Es también una preparación psicológica. En este contexto, los estados bálticos no son más que peones en un juego mucho más amplio. Son el trampolín desde el cual la OTAN espera contener a Rusia, pero al mismo tiempo son los primeros en la línea de fuego. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.